Nosotros queremos que las instituciones funcionen para darle claridad a la Argentina. Por supuesto, como el compañero Carlos Kunkel decía, cada uno tiene la responsabilidad de rendir cuenta de sus propios actos. Y por supuesto que los liderazgos en nuestra sociedad requieren que uno pueda con su vida dar testimonio de lo que piensa. No se puede hablar de pueblo y vivir como un oligarca, es incompatible. Uno termina finalmente pensando cómo vive. Esto hay que tenerlo presente siempre para no engañarse. No se puede hablar de pueblo y juntarse con quienes atentan contra los intereses de la patria. Y estos son momentos cruciales para la Argentina, no como candidato. Argentina no necesita candidato, Argentina necesita una generación que esté dispuesta a liderar los cambios que en la Argentina faltan hacer, escuchando al pueblo, desde el pueblo y respondiendo a un único interés que es el pueblo. Y esa es su compañero, a los 9 de julio, previo a este bicentenario, humildemente lo queremos convocar. Yo no siento ni quiero ser candidato de mis propias ambiciones. Yo quiero ser parte de un proyecto colectivo por el cual como 30.000 compañeros dieron la vida, como Néstor Kirchner dio la vida por su sueño de patriota, por su sueño de argentino, por su sueño latinoamericano, como Cristina Fernández de Kirchner está dejando la vida. Las cosas no son de cualquier manera. Las cosas son de una sola manera, siendo coherente con el propio mandato que uno lleva en el corazón. Si después de 50 años de vida, de 30 años de militancia política, las cosas son de cualquier manera, la política no tiene sentido ni tiene razón de ser. Entonces yo creo, humildemente, nosotros creemos, humildemente, que esto es un proceso de construcción colectiva. Nosotros estamos convencidos que la Argentina que vamos a dejar en el 2015, por primera vez en la historia democrática, es una Argentina que tiene futuro. Es una Argentina que tiene el Norte Grande como el epicentro del crecimiento y el desarrollo nacional, que va a tener autoabastecimiento energético, que tiene a los pibes de la escuela primaria interconectados como nunca antes, integrados como nunca antes y como ningún pueblo de América Latina. Es decir, Argentina tiene futuro. Y ese futuro fue posible porque Néstor y porque Cristina no traicionaron el mandato generacional que tenía sobre ellos. Entonces, me parece que lo contrario, las autoproclamaciones, la autocandidatura, no sirven de nada. Falta despertar lo mejor, el mejor sentimiento patriótico que cada uno tiene adentro. Por eso queremos organizar 10.000 promotores en esta etapa. ¿Qué significa 10.000 promotores? 10.000 compañeros que a lo largo y a lo ancho de la Argentina tengamos la misma visión, los mismos objetivos, los mismos propósitos y la misma decisión de vida, hacer la revolución inconclusa que la Argentina está pendiente y que cada compañero en forma de célula pueda juntar, convocar 100 adhesiones de manera tal de tener un espacio de análisis, de reflexión, de discusión de la política. Y esa es la meta que nos trazamos hasta el mes de diciembre, porque entendemos que de esa manera la discusión, la construcción de la expectativa, de los sueños, de la idea, lo que cada uno piensa de su barrio, de su ciudad, de su provincia, de su región, del país, tiene un espacio de discusión que es la política. A la Argentina la profundiza y la salva la política, o la entregarán quienes se manejan solamente con la opinión y los factores de poder, con quienes se dedican a generar opinión para ser facilitadores de los propósitos de los grupos concentrados en la Argentina. Y la Argentina sigue teniendo las mismas contradicciones que hace 198 años y requiere de una nueva generación de patriotas que le diga a la Argentina que el proyecto nacional tiene sentido, tiene futuro, porque encuadra hay valores y hay ideas de conseguir. Por eso yo no quiero ni voy a ser un candidato autoproclamado. Quiero ser parte de un proyecto colectivo, que estoy dispuesto a ponerme al frente y a cargarme los sueños de quienes quieran cambiar esta realidad, porque la pelea es de todos los días, la pelea es en todos los terrenos, y cuanto más difícil, más capacidad de escucha de nuestro pueblo,
Si algo quiero dejarle en este día, como un mensaje de militante, le pido que tengamos capacidad de escucha a nuestro pueblo. Cuando pensemos diferente, que mayor capacidad de escucha tengamos. Y cuando haya más diversidad, más ampliación de nuestra capacidad de escucha. Porque nosotros queremos conducir la Argentina, nosotros queremos transformar la Argentina, nosotros queremos rescatar lo mejor de cada argentino y convertirlo en bandera de triunfo. Pero en los tiempos que vienen, la profundización de los cambios que la Argentina necesita se hace solamente con cuadros a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Y lo que queda pendiente, miren, queda pendiente el sentimiento más revolucionario de la historia de la Argentina. Logramos declarar la independencia, pero no logramos sacar a los grupos concentrados, a la colonia que nos pensaron, la capital del puerto de Buenos Aires. Tenemos que restituirle a la Argentina la centralidad política en el corazón de la Argentina. No podemos seguir pensando con los patrones de la colonia. No podemos ir a discutir la política en el territorio donde los factores de poder son las 10 manzanas de la Argentina que en 1810 ponen de espalda al pueblo argentino. Compañeros, esto no se hace con candidatos, esto se hace con militantes que sueñen, con hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por sus convicciones, decididos a dar la vida al futuro de sus hijos. Es una oportunidad histórica y con esto concluyo. Tenemos la posibilidad de ser definitivamente una patria o ser nuevamente una colonia. La presión de los fondos buitres, la presión de hace 198 años. Hay que tener la paciencia de la vuelta de obligado. Hay que ponerle las cadenas que nos hacen libres. Y tenemos que convencer al pueblo argentino que estamos defendiendo un solo interés, el interés de nuestro pueblo. Y tenemos que tener la certeza que quien conduce este espacio político en la República Argentina flamea una sola bandera que puede flamear un dirigente político. Por eso para nosotros la lealtad es muy cara, que es la lealtad con el pueblo argentino. Cristina ha sido y es leal con la voluntad del pueblo argentino. Y tengamos la certeza que nada ni nadie la va a correr del lugar que tiene. Y que el acuerdo con los fondos buitres en condiciones indignas para la patria examen y descondenar el futuro de los argentinos. Mucho más fácil sería para Cristina arreglar y acordar y que los compromisos la paguen las próximas generaciones. Mucho más difícil es poner las cadenas y decir la patria no se negocia, la historia no se negocia y somos un país independiente. Los convoco a que el bicentenario de la patria nos encuentre en la certeza de estar dando la lucha que queremos en la Argentina por los sueños que tenemos. Los convoco a que seamos fieles con